La clase del día de hoy. Vamos a comenzar, ¿cierto? Bueno, primero que todo, agradecerles a todos y todas las presentes por acompañarnos y les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Hitos del Neurodesarrollo y Signos de Alerta. La docente que impartirá la presente sesión es Jennifer Araya. Ella es psicóloga clínica, magíster en psicología infanto-juvenil en contexto escolar, postítulo en psicopatología infanto-juvenil, diplomada en evaluación psicodiagnóstica en NNA, coordinadora de centros de atención psicológica de la UST y supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales, y finalmente también directora del diplomado en psicología educacional en ADIPA. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que este termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Diagnóstico Diferencial Infantil en Trastornos del Neurodesarrollo, Detección e Intervención Familiar, que tendrá sus sesiones en vivo los días 23 de febrero, 2 y 9 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogos titulados, egresados o estudiantes de cuarto año en adelante de la misma carrera, y segundo, el sorteo se realizará con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Comentarles también que la tanda de preguntas va a ser una vez finalizada la exposición de la docente. Nada más que agregar, le damos el paso a Jennifer para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Catalina. Darle la más cordial bienvenida a todos quienes se están conectando desde Chile y desde México también. Contarles que tengo un problema con la cámara del video del computador, que a veces se pone con interferencia. Si eso ocurre, voy a apagar la cámara para que no sea un elemento distractor, pero ustedes van a seguir teniendo acceso a la presentación, que es lo que estoy compartiendo ahora, ¿ya? El chat va a quedar desactivado en algún momento de la clase para que no genere interrupción, pero luego se volverá a habilitar para que puedan tener acceso al certificado que les comentaba Catalina. Ya sin más que agregar, vamos a dar inicio al seminario de hoy, que tiene por título El neurodesarrollo y sus características y signos de alerta. Ojo que la clase de hoy tiene como fin poder orientar. No tiene un fin diagnóstico ni un fin patologizador de este proceso, sino que simplemente podamos estar al tanto de cuáles las etapas de un desarrollo normal y esperable dentro de este proceso del neurológico y prestar atención a ciertos signos que a nosotros nos podrían entregar información sobre futuros diagnósticos. Sabemos que los primeros años de vida es difícil poder dar un diagnóstico certero porque son muchos factores los que confluyen al momento de diagnosticar cualquier tipo de trastornos del neurodesarrollo. Generalmente cuando llegamos a esos diagnósticos ya los niños están entre los 3, 4 años con ciertas sospechas, pero en general los diagnósticos vienen a ser mucho más certeros cuando los niños están en etapa escolar. Sin embargo, cuando llegamos a esos diagnósticos, empezamos a atar cabos hacia su proceso de neurodesarrollo y uno dice, mira, en realidad a los 2 años teníamos este indicador, a los 6 meses teníamos este otro y empezamos a hacer este recuento hacia atrás y nos damos cuenta que habían signos que nos estaban avisando que algo podría estar ocurriendo.
Entonces, la idea justamente es poder prestar atención a esta etapa normal y estos signos de alerta. Voy a comenzar entonces con la clase. Para nosotros poder entender cuáles son las etapas del neurodesarrollo, tenemos que primero tener claro que es un proceso que se da de manera lenta y que comienza cuando, desde la concepción de la vida, y es un proceso que no para hasta la muerte. Vamos a poder alcanzar nosotros cierta madurez cerebral y que requiere este proceso del desarrollo que se da durante toda nuestra infancia y nuestra adolescencia y que dura aproximadamente 20 años. Nuestro proceso de desarrollo dura 20 años en alcanzar esta madurez, luego se mantiene y luego viene como el decantamiento que nosotros entendemos como la pérdida de ciertas funciones del neurodesarrollo que son esperables ya cuando estamos en la etapa adulta. Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas. Sabemos, por ejemplo, que, y esto es muy evidente, cuando nace un bebé, dentro de todos los sentidos que nosotros tenemos, uno de los últimos en desarrollarse es el sentido de la vista. Y eso tiene que ver justamente con este proceso de maduración que va teniendo nuestras capacidades cerebrales. Por lo tanto, esta programación está contenida en nuestro ADN y es progresiva y se va dando de manera progresiva. Se va dando también que nosotros llamamos como secuencia genética invariable. ¿Qué significa? Que todos los seres humanos, de manera secuencial, vamos a tener el mismo ritmo o las mismas etapas del desarrollo. Por ejemplo, un niño que no sepa caminar, es probable que no pueda andar en bicicleta, ¿ya? ¿A qué se refiere? No va a existir dentro de nuestro desarrollo humano alguien que sepa andar en bicicleta si no sabe caminar. A eso se refiere como con esta secuencia genética. Nosotros vamos desarrollando ciertas habilidades que son el piso para lograr otras capacidades que son un poco más complejas. A medida que va creciendo nuestro sistema nervioso, va creciendo también las capacidades y las habilidades y las conductas que podemos ir desarrollando al respecto. Esta velocidad que va teniendo esta etapa del neurodesarrollo no es constante. En estos 20 años va a haber momentos en que nuestro encéfalo, que está compuesto por nuestro cerebro, por el cerebelo, por el tronco encefálico, va a ir aumentando su tamaño y a una velocidad asombrosa. O sea, el desarrollo que se da desde nuestra concepción en el vientre de la madre y los primeros meses de vida es muy rápido. Por lo tanto, el ritmo de crecimiento en términos de tamaño y en términos de habilidades es muy significativo. A diferencia de cuando ya entramos en una etapa un poco más mecénica, por decirlo de alguna manera, se forma como una meseta, donde nuestro ritmo de crecimiento ya no es a la misma velocidad. Entonces pareciera que hay un cierto estancamiento, pero en el fondo no es que se estancó nuestro desarrollo, sino que bajó el ritmo de esta velocidad. Generalmente estos periodos de crecimiento que son muy rápidos es cuando se ven también los cambios más significativos en esta adquisición o en estas habilidades que nosotros vamos apreciando en este desarrollo. Por lo tanto, este desarrollo de nuestro sistema nervioso es un proceso muy complejo y que tiene como resultado finalmente que vayan madurando nuestras estructuras. Cuando hablo de estructuras, estoy hablando de nuestras estructuras físicas, ya del órgano, del peso, de aquello que es tangible, que es palpable. ¿Ya? Podríamos pensarlo desde esto que es orgánico, desde la base biológica. Pero también nosotros vamos adquiriendo ciertas habilidades y eso no tiene que ver con aquello que es concreto y tangible, sino que tiene que ver con aquellas conductas, pensamientos, lenguaje, y eso no es tangible, no es manipulable. Sin embargo, no significa que no esté ocurriendo. Por lo tanto, eso es lo que va haciendo que cada uno de nosotros tengamos una cierta identidad y que nos vaya transformando en estos individuos que somos únicos, en el fondo.
si bien compartimos genéticamente ciertas habilidades y ciertas formas en nuestro desarrollo, las características personales son lo que va haciendo la diferencia en cada uno de nosotros. Dentro de las etapas del neurodesarrollo se dividen en distintas áreas, pero quiero hacer solo un énfasis, chicos. Todo nuestro crecimiento del neurodesarrollo se va dando de manera simultánea, ¿ya? Todas nuestras etapas, nuestras estructuras se van dando de manera simultánea, pero hay distintos periodos de nuestra vida en la que se centra o hay ciertos énfasis en un área del desarrollo por sobre otro. Por ejemplo, en los primeros, en nuestra etapa de gestación, nuestro principal tipo de desarrollo que tenemos es el anatómico, ya que parte desde estos gametos que tienen que ver con también el espermio y el óvulo cuando se juntan y comienza a desarrollarse la vida. El crecimiento es exponencial en estos 9 meses mientras está en el vientre de la madre. Luego de eso comienza a hacerse un énfasis en el desarrollo de la autonomía motora, que es la base para que finalmente podamos desarrollar la etapa del lenguaje y la comprensión del entorno para finalmente poder llegar a una identidad personal. Todas estas etapas se van dando de alguna manera, hasta nuestra etapa adulta, de manera simultánea, pero con ciertos énfasis. Ya no es que se detenga nuestro crecimiento anatómico porque ahora comenzó mi desarrollo de lenguaje, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta porque todas nuestras experiencias a lo largo de la vida nos van permitiendo tener este neurodesarrollo de manera adecuada. También es importante que nosotros sepamos que hoy día en la clase estamos hablando del neurodesarrollo, comillas, esperable. ¿Ya? No estamos hablando de alteraciones del neurodesarrollo, estamos hablando de cómo se da un proceso, comillas, insisto, normal, ya que es lo que nosotros esperamos. El neurodesarrollo, entonces, es un fenómeno que se da de manera continua, como les decía, y no hay una separación real entre una etapa y otra, sino que se van dando de manera simultánea, que nos permite tener múltiples procesos para adquirir estas habilidades y que en alguna de estas etapas siempre va a haber una que protagoniza este desarrollo. Por lo tanto, es en ese momento en que nosotros vamos a poder ver que se hace más notoria que las demás. Y es muchas veces donde nosotros ponemos el énfasis al momento de hacer las evaluaciones diagnósticas, por ejemplo. ¿Se habrán dado cuenta ustedes cuando nosotros decimos es esperable que un niño alrededor del año ya diga 5 palabras? Eso es lo que a nosotros nos va dando cierto rango de desarrollo esperable. Que ya al cabo del año 3 meses o del año y medio, el niño pueda decir frases de 3 palabras. Mamá, quiero leche. Eso yo lo puedo esperar alrededor del año y medio, 2 años, aprox. Cuando eso no está ocurriendo, nosotros podemos decir algo está pasando en su desarrollo del lenguaje, por ejemplo. Porque ya la edad a mí me indica que hay ciertas funciones que deberían estar desarrolladas. Siempre debemos tener en cuenta esta variación individual, que es enorme entre un niño y otro. Y en eso nosotros tenemos que ir considerando cuáles son los factores familiares, sociales, genéticos, en estas formaciones congénitas, por ejemplo, las predisposiciones, etc. Acá es donde nosotros tenemos que hacer énfasis en todos esos factores que puedan estar influyendo para tener unas etapas del desarrollo esperables. Entonces, aclarando que este neurodesarrollo aparece de manera simultánea, ¿ya? Eso dejándolo muy claro, solo con un énfasis pedagógico vamos a dividir esta etapa de neurodesarrollo en 4 periodos, ¿ya? El primero que tiene que ver con el desarrollo anatómico, que tiene que ver con estas nuevas células y cómo los órganos alrededor de en 38 semanas, mientras está en el vientre de la madre, comienza a tener este desarrollo anatómico. Luego vamos a revisar la autonomía motora, el lenguaje y la comprensión del entorno, y finalmente la identidad personal.
Entonces, ¿cuáles son las áreas de nuestro desarrollo neuropsicológico que todas influyen en este proceso que ya les decía de manera simultánea? Vamos a tener el lenguaje como una de las características que nos diferencia del resto de los seres vivos, el lenguaje hablado, ¿ya? El desarrollo motor, lo social, que es donde entra en juego muchas de estas otras áreas, como la sensorial, la motora y el lenguaje, que nos permite finalmente poder desarrollarnos como estos seres gregarios que nosotros somos y poder finalmente desarrollar un entorno de comunicación con el resto de las personas. Entonces, dentro de nuestro desarrollo anatómico, tenemos que tomar en cuenta que se van desarrollando, vamos adquiriendo ciertas estructuras cerebrales que nos permite el predominio de este neurodesarrollo prenatal. O sea, estamos hablando de la vida intrauterina, que sabemos que es un periodo que dura 9 meses, pero que durante los primeros meses de gestación, los primeros 3 meses de gestación, la velocidad de este desarrollo embrionario es rapidísimo y es donde sucede la mayor cantidad de fenómenos que son muy complejos. Es acá donde se producen ciertas organizaciones neuronales también, que nos permite ir incluso explicando el desarrollo de algunas enfermedades o de algunos síndromes cuando existen estas alteraciones congénitas. Para poder entender mejor cómo es que se da este de neurodesarrollo anatómico, es que vamos a dividir el proceso en 3 etapas, ¿ya? Que tiene que ver con la siguiente. Tenemos dentro de esta etapa del desarrollo anatómico 3 niveles o 3 subetapas. El primero, que es el de la neurogénesis celular, que es cuando comienzan a aparecer las primeras células desde esta multiplicación, cuando nosotros hablamos de el cigoto y esta organización, cuando afloran y se multiplican estas células, donde comienzan a crearse esta nueva vida, y es en ese momento donde aparece la etapa organizativa, donde cada una de esas células va a cumplir una función específica. Algunas de estas se van a organizar, van a ser células neuronales, otras van a ser células relacionadas con los huesos, con los músculos, con los órganos internos, con los órganos sexuales, y se van a ir desarrollando cada uno de los órganos internos, el corazón, los pulmones, etc. Y se van cumpliendo ciertos hitos dentro de esta capacidad organizativa, donde en algunos casos, por ejemplo, vemos también el tema de los cromosomas también, y esto de alguna manera nos permite llegar a la segunda etapa, cuando ya están todas estas nuevas células creadas, se han organizado, nos permiten llegar a lo que nosotros conocemos como el crecimiento anatómico, que es lo que nosotros vamos a poder conformarnos ya nuevamente como seres humanos, como una nueva vida organizada, que al momento del nacimiento va a ser un bebé completo, ya con cada una de sus funciones, con cada uno de sus órganos internos y externos, ¿ya? Este crecimiento anatómico se va dando en el tercer trimestre. Entonces tenemos primer trimestre, que es la génesis celular, donde comienzan a aparecer cada una de las células que se van a transformar finalmente de este embrión para comenzar a ser un feto, que tiene que ver con la parte organizativa, sabiendo en el fondo qué función va a cumplir cada una de estas células en esta organización. Por eso son tan importantes también estos controles o estas radiografías que se van haciendo en la semana 13, en la semana 15, en la semana 20, porque se está revisando en el fondo si esta organización está siendo la adecuada, ¿ya? Y finalmente, en el tercer trimestre de esta gestación es donde solamente ya el bebé está completo y solamente la naturaleza finalmente va haciendo que el bebé crezca. Hasta la semana 38, cuando ya podríamos decir que está listo para nacer.
Sabemos además que hoy día la tecnología también y las ayudas médicas nos permiten poder recibir a niños con menos semanas de desarrollo, pero que de todas maneras van a tener un muy buen pronóstico en la sobrevida, ¿ya? Que puede continuar desarrollándose fuera del vientre materno. Dentro de este proceso del crecimiento anatómico, entran a jugar varios factores neurológicos. Dentro de los factores prenatales tenemos toda aquella información genética que se va dando durante el desarrollo embrionario, que tiene que ver con las predisposiciones genéticas de cualquiera de los padres progenitores, que tiene que ver con aquellos factores hereditarios, genéticos o procesos de desarrollo de enfermedades congénitas, por ejemplo. Es en ese momento donde comienza el desarrollo, donde tiene que ver también mucho con los cuidados prenatales del consumo de ciertas sustancias que no puede tener la madre, eh, de estados emocionales de la madre durante la gestación también, ¿ya? Tenemos también factores perinatales, que son aquellos factores que se dan durante el parto. Entiéndase como, no sé, por ejemplo, el bebé tuvo un muy buen desarrollo embrionario, pero al momento del parto hubo una urgencia perinatal. Estamos hablando de partos prematuros, o a veces que los bebés tienen el cordón umbilical enrollado en el cuello, accidentes durante el proceso del parto, etcétera. ¿Ya? Hay situaciones en las que lamentablemente durante el parto ocurren situaciones como asfixias o hipoxias también. Entonces, ese también es un factor que puede estar influyendo. Cuidados postnatales, que tienen que ver con enfermedades, por ejemplo, intrahospitalarias o problemas de alimentación, problemas de apego, en algunos casos también, de alimentación del bebé, alguna enfermedad adquirida, y también los cuidados neonatales, que es cuando el bebé ya ha nacido, pero que tiene que ver con los primeros meses de vida, donde la dependencia de esa criatura hacia la madre en términos de supervivencia es, sabemos, fundamental. Por lo tanto, este proceso de reencuentro del padre de la madre con este bebé es muy importante en términos de alimentación, de afectos, de cuidados, de cariño, de abrigo, ¿ya? Y todo aquello que le puede significar al niño una mayor estimulación al momento de continuar desarrollándose. Cada uno de nosotros, antes de nacer, tendremos un cerebro que puede distinguirse sin dificultades cuando nos van haciendo esto, ¿cómo se dice? Organización celular, ¿ya? Y va a depender de estas características, de estas estructuras finalmente que va desarrollando el ser humano hasta alcanzar esta madurez, lo que le va a permitir llegar muy lejos en este desarrollo, porque va a tener las estructuras biológicas o estructurales organizativas para poder desarrollar de manera sin alteraciones este neurodesarrollo. Y podrían causarse en algunos casos ciertas anomalías estructurales, y cuando hay problemas en estas estructuras o en estos órganos, ahí podríamos pensar de que es inevitable que se pueda causar alguna disfunción encefálica, ¿ya? Mientras a más temprana edad aparece alguna alteración, más complejo va a ser el neurodesarrollo, ¿ya? Siempre va a ser, entre comillas, más peligroso que exista algún daño en la etapa prenatal, ya porque tiene que ver con la organización que viene con una alteración, que, por ejemplo, aparezca alguna alteración en el neurodesarrollo neonatal, ¿ya? Por supuesto, todas tienen sus riesgos, todas tienen sus tipos de intervenciones distintas, pero cuando tenemos una base genética o una base congénita, por supuesto que esto nos va complicando muchísimo más el tipo de estimulación que vamos a tener que hacer. El desarrollo de la autonomía neuromotora.
¿ya? Que esta es la otra etapa. Cuando hay un recién nacido, sabemos que no puede hacer nada por sí mismo, ¿ya? Ni siquiera cambiar su postura, muchas veces no pueden mover, no puede acomodarse un bebé, requiere constantemente que el ser atendido. Por lo tanto, esta situación de un recién nacido no puede tener la autonomía, pero sí un niño de 3 años ya puede hacerlo, por lo que ha aprendido y solamente también porque ha alcanzado la fuerza, el tamaño para poder desarrollar esta autonomía. No tiene que ver solamente por el hecho de haber nacido, ya que el niño está listo y autónomo. Insisto, tiene que ver con estas estructuras que el niño va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, que le va a ir permitiendo ir dando las bases para alcanzar un desarrollo mayor. Por lo tanto, es importante considerar que la etapa de la autonomía motora debe ir acompañada de una estimulación en sus etapas de bebé que le permitan alcanzar esta fuerza y esta coordinación motora. Por lo tanto, el subir o el bajar escalera, el usar el pasamanos, el poder escribir, el poder comer solo, dominar el habla, por ejemplo, controlar el esfínter, todo eso va suponiendo el desarrollo de cierta autonomía, de cierta motricidad, y cómo estos circuitos neuronales, o estas redes neuronales también, le van permitiendo crear estos enlaces que le permiten desarrollar estos circuitos del habla y del lenguaje, por ejemplo, o de ciertos movimientos de coordinación fina, el movimiento de pinza, por ejemplo. Nosotros cuando hablamos de la autonomía motora, tenemos que saber de que nosotros hablamos de motricidades de dos tipos, motricidad gruesa y motricidad fina. Los niños parten en esta autonomía motora desde el desarrollo de la motricidad primero gruesa. Y eso tiene que ver porque las redes o la madurez cerebral hasta ahí se lo va permitiendo. Dentro del desarrollo de la autonomía motora, tenemos que saber que los primeros 3 años de vida son cruciales para poder adquirir esta autonomía y poder desarrollar ciertas funciones motoras y comenzar a ser conscientes de nuestro cuerpo. Esta parte de la conciencia es súper importante porque nos permite también ir desarrollando o ir reconociendo cómo nuestro cerebro se va relacionando también con el medio, con el entorno, y cuáles son las consecuencias de nuestras etapas o de nuestros movimientos. ¿Qué significa movernos? ¿Cómo yo a través de mi propio movimiento puedo modificar el entorno? Por lo tanto, un bebé, cuando todavía no existe la conciencia entre el yo y el no yo, es algo que nosotros tenemos que ir estimulando. ¿Conocerán ustedes esos ejercicios donde de repente a los niños se les tapa la vista, o los niños juegan a eso, estoy o no estoy, y se tapan los ojitos, porque ellos al no ver asumen que nadie los ve, ¿ya? Pero es porque están recién comenzando a tener los primeros vestigios de conciencia de sí mismos, de continuidad de objeto. Y eso se va dando dentro de los primeros 3 años de vida. Por eso es tan importante que nosotros vayamos generando ciertos movimientos, ciertos ejercicios que los niños los vayan diferenciando entre el yo y el entorno. Y, por supuesto, ir generando conciencia de sí mismo en esta autonomía. Las células que tenemos distribuidas en nuestras funciones encefálicas, hay más de 100 millones de células en nuestro cerebro y al menos la mitad está encargada de elaborar esta información relacionada con la coordinación. Y la otra mitad está encargada de las funciones conscientes y superiores de la mente. ¿Cuáles son nuestras funciones superiores? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Dentro de nuestros procesos cognitivos superiores está el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje. Y dentro de los básicos está sensación, percepción, atención, concentración y memoria. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de estos procesos cognitivos superiores, estamos hablando de que estas sensaciones, estas percepciones son la base para poder ir desarrollando el pensamiento y el lenguaje, que son las superiores. La mitad
de nuestro cerebro está encargado de esas funciones conscientes y la otra mitad está encargada de este desarrollo de autonomía. Por lo tanto, todo el crecimiento que nosotros vayamos a tener de manera postnatal nos producen estas conexiones cerebrales. Tenemos conexiones cerebrales que tienen que ver como con esta sinapsis inicial. Luego se van creando redes neuronales, que es cuando nosotros vamos adquiriendo los primeros aprendizajes, estas conexiones. Mientras más grandes son estas redes de aprendizaje, vamos a generar finalmente un mayor número de circuitos neuronales, que son los que nos permiten llegar a la información de nuestro cerebro a través de distintos caminos. Mientras más vamos enriqueciendo estos circuitos neuronales, más significativo es nuestro aprendizaje. ¿Cuáles son los factores que van a influir en este neurodesarrollo de la autonomía motora? Tenemos factores que son como reguladores, que tienen que ver con aquello que es endógeno, que significa que no son modificables, que tienen que ver con estos factores genéticos o neurohormonales. Cuando hablamos de factores genéticos estamos hablando de las predisposiciones genéticas, pero también de aquellas enfermedades congénitas, por ejemplo, ¿ya? O características congénitas que no necesariamente tienen que ser enfermedades. Y por otro lado, factores que van a influir, que sí pueden ser modificables, que son aquellos factores exógenos como la nutrición, sus estados de salud, factores psicológicos y los factores socioeconómicos, sabiendo de que muchas veces por estados emocionales de la madre o del cuidador o del padre, influyen en esta interacción con el menor, con el niño, y los factores socioeconómicos que tienen que ver con ciertas condiciones sociales, ya no necesariamente abocarlo específicamente a lo económico, sino que yo le daría la amplia connotación que tiene que ver también con el acceso a ciertos recursos, ¿ya? Por lo tanto, estos factores en su conjugación completa nos van a poder dar énfasis en qué tipo de neurodesarrollo o qué tipo de intervención nosotros podemos tener al momento de hacer algún proceso terapéutico o de estimulación temprana, que son tan importantes. Cuando nosotros hablamos del desarrollo motor fino, es lo que nosotros entendemos como aquellas partes que son individuales del cuerpo, como las manos, como los dedos, que permiten una coordinación óculo-manual, que es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la coordinación visomotriz, y que eso lo vamos a poder desarrollar a través de distintas actividades como el coger ciertos juguetes, ensamblarlos en distintos lugares, hacer este movimiento de pinza que es tan importante, ya que tiene que ver con esta coordinación y con esta delicadeza, por ejemplo, si me permiten la palabra, al momento de tomar ciertos objetos. Y por otro lado, tenemos el desarrollo motor grueso, pero que se hace referencia más bien al tema de posición del cuerpo, capacidad de controlar movimientos como el equilibrio, la postura, la fuerza. Un bebé en esta edad primero va a partir por el desarrollo motor grueso, ya que tiene que ver con estos movimientos que son más amplios, el mantenerse sentado, por ejemplo, sin ayuda, el poder sostener la cabeza, el poder tomar, por ejemplo, el biberón, es un movimiento grueso. Distinto es a cuando uno le pide que ensamble estos Lego o que vaya ensamblando estos cubitos en algunos palitos, etc. Nuestro desarrollo motor grueso nos exige de alguna manera o se plantea como un desarrollo cefalocaudal. ¿Qué significa? Que va desde la cabeza hasta nuestras manos y pies, desde arriba hacia abajo, que es lo que nos permite mantener el equilibrio y la postura, como correr, saltar, gatear, mover la cabeza. Y finalmente lo que le permite a los niños también el tema de la coordinación para poder caminar. Mientras que el desarrollo motor fino va desde lo próximo distal, o sea, desde el centro del cuerpo hacia el extremo de las manos. Y esto va a hacer que requiera de una coordinación óculo-manual mucho más específica
como el poder coger ciertos juguetes, poder manipularlos para que luego en etapa un poco más de alrededor de los 2 o 3 años, ya puedan tomar el tema de los lápices o los crayones, las tizas para poder dibujar y garabatear, ¿ya? Para finalmente poder adquirir después en su proceso de lectoescritura. Ustedes, no sé si han tenido la experiencia personal, si tienen hijos, sobrinos o algún bebé cerca. Uno de los ejercicios que se les hace tiene que ver con ponerlos boca abajo y que ellos traten con sus brazos de impulsar la espalda y la cabeza. Eso es una motricidad gruesa, ¿ya? Que tiene que ver con este movimiento de coordinación donde implica fuerza. Y en el fondo lo que busca es poder fortalecer también los músculos de los brazos, los músculos de la espalda y la coordinación con el cuello. Esta tabla a nosotros nos va mostrando cómo esperamos que se vaya presentando cierta adquisición de movimientos según la etapa de meses en la que están. 3 meses, 6 meses, 9 meses. Y parte con control cefálico, ya que tiene que ver con el movimiento de la cabeza, a los 6 meses que pueda mantenerse sentado, a los 9 meses que se siente solo o que gatee. Ojo que hay niños que no gatean, ya hay que se sientan solo y de ahí como que comienzan a pararse, pero no pasan por la etapa del gateo. Ya eso no, en el fondo no significa nada en sí mismo, porque si logra caminar tiene que ver con la fortaleza muscular de las piernas. A los 18 meses subir o bajar, sube escaleras, a los 24 ya puede bajar las escaleras y correr, saltar con los 2 pies y finalmente saltar con un pie. Mientras que en el desarrollo motor fino, a los 3 meses coge objetos en línea media, que implica solamente estirar el brazo y tomar algo, o pegar un aleteo en el fondo para mover el móvil que uno generalmente les pone. A los 6 meses que pueda transferir un objeto de una mano a otra mano, partir con la pinza gruesa o inmadura que tiene que ver solo como con el coger con la mano completa, mientras que a los 12 meses nosotros esperamos el movimiento de la pinza fina, que es este que yo les digo. Poder armar torres de 2 o 3 cubos alrededor del año y medio. Y bueno, acá ya entre los 36 y los 48 meses, que estamos hablando entre los 3 y los 4 años, que tiene que ver con el aprender a usar las agujetas o los cordones de los zapatos, por ejemplo. Ojo, ojo, que hoy en día con las zapatillas que existen, por ejemplo con los velcros, muchos niños alrededor de los 3 o 4 años no saben atarse los zapatos. Y a mí me ha pasado a veces en consulta que tengo niños de 10 años, de 11 años o de 12 años que aún no saben abrochar desde la motricidad y la coordinación los cordones de los zapatos porque siempre han usado velcros. No se ha creado la necesidad. Nosotros debemos generar espacios donde estimulemos ciertas funciones más allá de las necesidades, sino que tiene que ver con desarrollar habilidades, ¿ya? Somos muy reactivos en algunas cosas. Signos que nosotros tenemos que tener en alerta cuando en el neurodesarrollo respecto de la autonomía motora. Cualquier daño cerebral podría provocar algún daño que podría parecer difuso o incluso no tener alguna certeza diagnóstica como se podría tener cuando hay una parálisis cerebral, por ejemplo, que es mucho más evidente. También cerca del año de vida podrían comenzar a detectarse algunos retrasos en el lenguaje o en la interacción social, como por ejemplo el contacto visual con otras personas, el tema del saludo social o la sonrisa social que nosotros llamamos, que tiene que ver con esto como que nosotros hablamos que los niños nos traspasan con las miradas, ¿ya? Y también podríamos detectar algún tipo de retraso motor en la tardanza en la adquisición de la destreza de la marcha. Alrededor de los 9, 10 meses, los niños debiesen comenzar a hacer como estos ejercicios cuando están en un corral o cuando los tienen cerca del living de la casa, como tratar de comenzar a pararse, a usar estas barandas para ponerse de pie.
los niños debiesen comenzar a hacerlo alrededor del año. Aunque se sostengan y no caminen, tienen que ver con el movimiento natural del fortalecimiento muscular. También podríamos encontrar algunas posiciones que puedan ser viciosas o discoordinadas, también son un signo de alerta, o que puedan aparecer ciertas dificultades en la precisión de la motricidad, o que sean movimientos más bien torpes, o bruscos, o poco dirigidos, poco coordinados, que va más allá de que tenga la voluntad de hacer el movimiento. El niño puede tener la voluntad de hacer el movimiento, de querer ensamblar un juguete, pero no logra coordinar. Eso es un signo de alerta. Y también va a ser un signo de alerta cuando no hay interés de explorar. Los niños, por naturaleza, son exploradores. Y además nosotros decimos siempre, un niño no tiene noción de peligro. Por lo tanto, somos los adultos los llamados a poner ciertos límites en el resguardo de su seguridad, pero ojo, que muchas veces nosotros en este afán de proteger vamos con el no por delante. No tome, no coja, no avance, no, no, no. Ya que lo tenemos en algunos casos muy pegado cuando son familias más bien sobreprotectoras, y en ese mensaje nosotros le estamos diciendo al niño, no, el mundo es peligroso, no lo hagas. Entonces, nuestro mensaje no es el no, nuestro mensaje es el vamos, yo te acompaño, yo te ayudo, tú hazlo, pero hasta acá. Poner un límite, no con el no, ya valga la redundancia. Cada vez que nosotros decimos no, estamos coartando esa capacidad exploratoria. Entonces, seamos cuidadosos con eso al momento de acompañarlos en su exploración, porque necesitamos que el niño voluntariamente quiera conocer el mundo. Nosotros los adultos somos los llamados a generarle esa confianza de exploración. Ahora, neurodesarrollo del lenguaje y de la comprensión del entorno. Para que el niño pueda comprender el entorno, es indispensable que pueda reaccionar a estos procesos sensoriales, auditivos, visuales, táctiles, de gusto, porque es ahí donde el niño logra obtener esta información del mundo externo para lograr organizarla y finalmente interpretarla. Esa interpretación que hace, que tiene que ver con la percepción de este mundo, es lo que le va a permitir generar una respuesta, que lo va a hacer o a través del llanto, de una sonrisa o de la expresión de alguna emoción. No necesariamente el niño va a conocer el nombre o la expresión adecuada de esa emoción que está sintiendo. Y ahí nuevamente es donde nosotros como adultos somos los mediadores en verbalizar la emoción que el niño pudiese estar sintiendo. Ponerle nombre. Si se asustó, está contento, le gusta, te gustó, es rico, estás feliz, etc. Esas emociones son las que le van a poder abrir la puerta para comenzar a tener las bases de comunicación y por consecuencia del desarrollo del lenguaje. Nosotros, los adultos, tenemos que utilizar un lenguaje claro con los niños, pero muchas veces que nosotros hablamos como del lenguaje infantil, que comenzamos a, no sé por qué extraña razón, debe ser algo muy rudimentario también, a achicar palabras. O, por ejemplo, vemos pasar a un perro y decimos, mira, un guau guau, que tiene que ver con la onomatopoyesis de la palabra, que puede ser en algunos casos de gran ayuda para que el niño comience a afinar el oído, a poderse comunicar, pero el niño debe saber que ese guau guau es un perro, ¿ya? Entonces, nosotros debemos ser mediadores y facilitadores en este proceso de adquisición del lenguaje, pero para eso debemos utilizar las palabras como corresponde, poniéndoles nombres a sus emociones y ayudándoles en el desarrollo de la empatía. Muchas veces los adultos escondemos nuestras emociones, comillas, menos agradables delante de los niños. No, que el niño no me vea llorar, que el niño no me vea triste, como si fueran emociones que no existen. Pero en eso impido que el niño logre identificar el gran abanico de emociones que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, si en algún momento un niño te ve llorar,
es importante que también te vea reír y que tú expliques por qué estabas triste y ahora por qué estás contento y cómo transitamos de una emoción a otra sin darle una connotación negativa. Eso es muy importante para que podamos comprender el entorno. Nuestros niños hoy día son mucho más emocionales, pero son menos educados en las emociones. Antes no eran emocionales y no eran educados. Ahora están siendo un poco más educados, pero es nuestra responsabilidad podérselo facilitar. Ay, perdón, me salté. Vamos entonces al neurodesarrollo del lenguaje. En los siguientes 7 años, o sea, hasta acá hemos hecho énfasis en los primeros 3 años de vida, que tiene que ver con el desarrollo anatómico, que era durante la etapa de gestación. Luego vimos el desarrollo de la autonomía, que tiene que ver de los primeros años de vida hasta los 3 años. Y ahora, ¿cuál es nuestro protagonista en esta etapa? Es el neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno. Acá son 7 años que nosotros vamos a abarcar como protagonista del lenguaje y el conocimiento del entorno, que va desde la etapa de los 3 años hasta los 10 años. Esta velocidad del neurodesarrollo se va a ver enlentecida. Ya el crecimiento anatómico no es tan rápido como los primeros 3 años, pero va a seguir con un buen ritmo de desarrollo. Va a adquirir el lenguaje, la gramática, el desarrollo morfosintáctico de nuestras palabras, la conjugación de los verbos, la complejización de ciertas oraciones al momento de comunicarse. Y esto finalmente le va a permitir poder comprender mejor el mundo, y el mundo que los rodea y las otras personas que lo rodean, y va a poder desarrollar y avanzar en la evolución de su pensamiento. Sabemos que en este periodo los niños tienen un pensamiento concreto, ya si es que lo vemos desde Piaget, desde el desarrollo de la inteligencia y del lenguaje, y esto le permite comunicarse de una manera real y concreta con su entorno y poder desarrollar también, dentro de esto que yo les hablaba de la empatía, un desarrollo moral que va muy de la mano con el desarrollo cognitivo. Se va a enlentecer de alguna manera este crecimiento, también va a ir disminuyendo el ritmo de su apetito, por ejemplo, o el ritmo de las comidas. Ya no va a comer cada 4 horas, por ejemplo, cuando son bebés, sino que van ordenando sus horarios de alimentación también. Va cambiando las necesidades de horas de sueño. Ya generalmente en esta etapa los niños no están durmiendo siesta o son siestas mucho más cortitas. Y también ya no tienen esa configuración de bebé porque se les alarga el cuello, se les entra el vientre, que siempre los más pequeñitos son como con su pancita más abultada. Acá ya se estiliza mucho más su figura y toma una configuración corporal mucho más parecida a la que vamos a tener en la vida adulta. Se alargan las extremidades de piernas y brazos y también se alarga el cuello y se estiliza el tronco. Y esta forma corporal es la que se va a mantener en la adolescencia para finalmente llegar a su esplendor hacia finales de esta para ya la configuración en la vida adulta. ¿Cuál es la función de nuestro cerebro humano en torno a relacionarse con el entorno para poder comprenderlo, para hacerlo suyo y para poder transmitirlo a otros? Nuestra principal herramienta de comunicación humana es el lenguaje. Por lo tanto, es ahí donde nosotros vamos a sustentar todo nuestro conocimiento. Durante estos primeros 10 años de vida, la mayor parte de la energía invertida en los niños está en su desarrollo escolar, en la adquisición de estas funciones académicas, si lo queremos ver así, porque es lo que nos permite poder aprender el mundo. ¿En qué cosas tenemos que fijarnos acá? Signos de alerta que tenemos que tener en el lenguaje y en el conocimiento del entorno. Esperamos que el lenguaje sea fluido, cada vez que va teniendo ciertas exposiciones a ciertos estímulos visuales o auditivos, y que también logren reconocer facialmente las emociones. Signos de alerta que el bebé o el niño no logren enfocar la mirada ni seguir los rostros,
o que no logren entender estas emociones en el lenguaje de los otros. En los niños preescolares o escolares que presenten constantemente una visión borrosa y que manifiesten dolores de cabeza, porque significa que la información que están recibiendo del entorno no les permite reconocer el entorno en su totalidad. Pueden presentarse también algunos procesos en alteraciones en la lectoescritura y en el aprendizaje. Todo esto generalmente queda en evidencia cuando están entrando en el colegio. 6 años, 7 años, cuando están haciendo sus primeros años de escolaridad. También pueden existir ciertas deficiencias en la comprensión del lenguaje como para poder codificar ciertas instrucciones que se le dan de manera verbal. Instrucciones simples o instrucciones complejas. Hay niños que tienen la capacidad de obedecer una instrucción simple, pero que tienen dificultades cuando uno le da 2 o 3 o 4 instrucciones de corrido. Ahí se pierden en el camino y eso tiene que ver con que no logran retener esa información o no comprenden lo que se les está pidiendo. Y esto, por supuesto, les va a traer algunas dificultades en el desarrollo social, pueden quedar más retraídos o aislarse del resto de los compañeros porque su parte consciente, ya que cuando hablábamos de la conciencia del yo y no yo, les permite darse cuenta de que algo no está, no les permite comunicarse con el resto de sus compañeros como ellos quisieran o como lo hacen sus pares. También hay niños que no responden de manera reflejo a ciertos ruidos o presentan un lenguaje monótono. Cerca de un año ya este lenguaje que estamos hablando, las primeras palabras como nombrar objetos o a familiares, aún no se haya adquirido o sea muy rudimentario. También pueden presentar algún tipo de hipo o hiperrespuestas a determinados estímulos sensoriales. Sabemos hoy en día que estamos hablando muchas veces de estos procesos de procesamiento de información sensorial, donde son niños en que sobrereaccionan o no reaccionan a ciertos estímulos o que les provoca dolor o que les provoca molestia, ¿ya? También rechazar sonidos intensos o angustiarse en ambientes muy ruidosos o o donde hay mucha gente. Pueden evitar o rechazar ciertos alimentos o limitar el consumo de ciertos alimentos porque se centran en alguna de las características, color, textura o sabor, o en ellas combinadas. Dificultades en su propiocepción y en el equilibrio, que tiene que ver con este sentido del propio cuerpo. Además, presentar bajos niveles de atención o concentración y coordinación, problemas en la coordinación y en el planeamiento de ciertos movimientos, donde pueden presentar dificultades. Estos signos a nosotros, probablemente mientras yo les voy mencionando varios de estos signos de alerta, nosotros automáticamente lo vamos asociando a algún trastorno. Pero recordemos que muchas veces a nosotros no alcanzan a cumplirse los criterios diagnósticos para ese trastorno en su totalidad. Pero eso no significa de que este signo de alerta no esté presente, o eso no significa que no debamos intervenir en la estimulación o en el tratamiento de esta situación. Muchas veces nosotros podemos perder tiempo en encontrar un diagnóstico que calce y perdemos tiempo muy importante en mejorarle esta situación al niño que le podría permitir no llegar al diagnóstico que se está buscando. Entonces, mi humilde recomendación, no invirtamos tanto tiempo en solo hacerlo calzar en un diagnóstico de trastorno X, mientras yo puedo estar estimulando o generando ciertas estrategias de intervención ininterrumpida para eliminar estos signos de alerta, para evitar finalmente que se llegue a ese diagnóstico. Y por último tenemos el neurodesarrollo de la identidad, que este se da a partir de los 10 años, que dura aproximadamente hasta los 20, y acá se producen cambios drásticos y muy rápidos en la constitución corporal, porque esto también va acompañado no solamente de cambios físicos y estructurales, como podría ser el desarrollo para la reproducción humana,
sino que tienen que ver con estos cambios psicológicos y de la autonomía personal. Por lo tanto, es lo que nos lleva a nosotros a sentar las bases para la madurez adulta, y que finalmente son 10 largos años intensos que comienzan con la preadolescencia, si lo queremos llevar como alguna etapa del ciclo vital, y que finalmente les permite ir generando esta identidad personal. Sabemos que en la adolescencia comienza un proceso, además de la madurez sexual, donde no solamente se conoce porque ya puede alcanzar la reproducción, sino que ya se alcanza el máximo del desarrollo cognitivo, por decirlo de alguna manera, como estas funciones cerebrales. Es en la adolescencia donde nosotros alcanzamos nuestro mayor potencial en términos de pensamiento abstracto, del desarrollo de la etapa valórica, de la autonomía, de la identidad de pareja, y también de la identidad con los amigos, ya donde comenzamos a hacer nuestra propia diferenciación entre la identidad familiar y la identidad personal. Por lo tanto, este proceso dentro del neurodesarrollo es súper importante porque tiene que ver con esta conciencia desarrollada en su máximo esplendor que yo les comentaba, la diferenciación entre el yo y el no yo, que es alrededor del año de vida. Por lo tanto, acá nuevamente hace sentido esto que yo les hablaba de la simultaneidad en el neurodesarrollo. No es que una etapa pare para el desarrollo del lenguaje, entonces va a parar el desarrollo motor. Está todo ligado porque finalmente son solo énfasis que se van dando en distintas etapas de nuestro ciclo vital. La maduración sexual y la maduración cerebral terminan simultáneamente en la adolescencia, porque ahí ya comienza una reestructuración de estas redes neuronales que se habían creado hasta ese momento, y que desde ahí comienza ya, una vez que ha alcanzado el máximo, comienzan a disminuir ya hacia nuestra vida adulta. Y es en esta parte de la región cerebral la que más cambia, en nuestra corteza prefrontal, donde se van tomando las decisiones, que es la que nos autorregula, que es el lóbulo prefrontal también es el que nos censura, el que nos permite tomar ciertos juicios sobre lo que ocurre y sobre lo que nosotros vamos a decidir, es el que nos frena los impulsos, pero también es el que aparece el tema de las emociones, finalmente, que podría llevarnos a nosotros a tomar decisiones o tener conductas inadecuadas cuando hay ciertos problemas. Hemos escuchado nosotros cuando hablamos del síndrome del niño zamarreado, que es cuando se les golpea la cabeza y lo primero que se daña en términos de estructura, además de lo emocional, por supuesto, estoy hablando en términos estructurales de este síndrome del niño zamarreado, que es el lóbulo frontal finalmente el que tiene la alteración estructural que nos impide el control de impulso y el desarrollo de la empatía. Signos de alarma en esta etapa tienen que ver con la falla en el progreso del desarrollo que es esperable para su edad, que comiencen a haber pérdida de algunas habilidades que ya hayan sido adquiridas en etapas anteriores, o que exista algún tipo de pobreza en la interacción social y psicoafectiva. Esto es muy importante porque nuestro desarrollo socioafectivo está muy ligado a nuestras experiencias de vida durante la primera infancia. Si bien hoy en día nosotros podemos hablar de que del apego y cómo eso podría determinar en algunos casos nuestras relaciones futuras en la etapa adulta, sabemos también de que existe el reapego y que podemos tener, al haber tenido un apego seguro en nuestra infancia, no es garantía de relaciones exitosas en la vida adulta. Por supuesto que tenemos mejores herramientas a aquellos que han tenido un apego seguro, pero aquellos que han sufrido de un apego inseguro, tampoco es que queden condenados en vida a tener relaciones inestables o conflictivas.
pero por supuesto que no podemos negar nuestras experiencias al momento de este desarrollo de la psicoafectividad, porque es ahí donde se puso en juego nuestra propia conciencia, nuestra propia afectividad y nuestra propia forma de relacionarnos con un entorno. ¿Qué tan empático puedo llegar a ser? ¿Qué tan comprensivo de mi entorno emocional y de mi entorno social con las personas que me rodean? En la adolescencia es una etapa donde hay un proceso de introspección, de reflexión. Por esta diferenciación que yo les comento entre mi identidad personal y la diferenciación con la identidad familiar, ¿ya? Entonces, hoy en día en este seminario hemos revisado una serie de características que son esperables en el neurodesarrollo infantil y cómo ciertas alteraciones podrían alterar algunas áreas y tal vez alterando una de esas áreas puede repercutir en alguna otra, pero nosotros lo que debemos finalmente es estar atentos para poder detectar alguna sospecha de diagnóstico clínico o de un cuadro clínico. Pero insisto que no es nuestro objetivo, no puede ser nuestro único objetivo encontrar el diagnóstico. Nuestro objetivo debe ser, si encontramos 3 signos, pero para el diagnóstico me están pidiendo 5, ¿qué significa? ¿Que no voy a intervenir porque no cumple con el criterio diagnóstico para? Por supuesto que no. Debemos trabajar en esta planificación dirigida de un plan de intervención ininterrumpido centrado en el desarrollo de esa habilidad en particular. Todas personas que trabajamos en el área de la salud mental y que trabajamos atendiendo a niños debemos estar pendientes de estos signos de alerta para poder trabajar oportunamente, de manera informada y de alguna manera también poder psicoeducar a los padres y acompañarlos para hacer las derivaciones correspondientes. No todos los diagnósticos los hacemos los psicólogos. Muchos diagnósticos deben ser diagnosticados por neurólogos, en algunos casos por pediatras. Nuestra responsabilidad es poder descartar si es una alteración funcional, que podría ser donde nosotros entramos a intervenir como psicólogos, pero hay otros que tienen que ver con alteraciones orgánicas o físicas. Por lo tanto, el tratamiento es distinto. Nuestra misión es que se haya descartado toda base médica para nosotros poder intervenir o, en el mejor de los casos, poder intervenir en conjunto, haciendo un trabajo multidisciplinario. Pero cuando estamos hablando de los primeros años de vida, los primeros 3 años de vida, no podemos en el fondo centrar todas nuestras energías en querer buscar un diagnóstico certero, considerando que el signo ya está evidenciado, ¿ya? Es en el fondo es mi opinión personal. Por supuesto que en un ratito más vamos a abrir el chat, el micrófono, lo podemos debatir. Todos tenemos tal vez distintas opiniones al respecto, pero sería interesante poder enriquecerlo desde eso. Conclusiones, entonces. El neurodesarrollo es un proceso que tiene un alto nivel de complejidad, que se produce desde las primeras semanas del embarazo y no cesa hasta nuestra muerte. Es muy importante poder indicar que el ambiente, la alimentación y la genética son factores que van a influir en el desarrollo de manera importante. Hay factores que son externos y que nosotros debemos proteger, y van a haber otros factores externos que pueden ser nuestros aliados, por lo tanto los vamos a tener que potenciar. También, para poder comprender mejor este proceso, debemos hacerlo de una manera didáctica. Dividirlos en etapas, sin olvidar que es simultáneo y que se va dando de manera constante. Esto tiene que ver simplemente porque si no, desde la práctica, si no lo dividimos, resultaría imposible poder dirigir de alguna manera nuestra intervención. Pero tendrá que ver solo con un momento, porque en esa etapa es lo que está siendo más notorio, pero no es exclusivo, sabiendo que si en esa área puede estar fallando, de alguna manera me va a afectar en alguna otra área del desarrollo. Por lo tanto, es solo con un fin académico desde la intervención, desde lo pedagógico, pero nuestra visión debe seguir siendo integral e integrativa de este niño.
o niña. En caso de presentarse alguna alteración del neurodesarrollo, se hará evidente, no se va a hacer evidente hasta que estemos en la etapa donde toma protagonismo, ¿ya? Si un niño va a tener o tiene alguna dificultad en el lenguaje, es probable que yo no me dé cuenta hasta que yo espere que a cierta edad diga una cierta cantidad de palabras. No voy a poder detectar eso a los 5 meses, porque no es esperable que a los 5 meses esté hablando, pero sí a los 2 años y medio. Por lo tanto, es en ese momento, por ejemplo, si un niño tiene dificultades, un trastorno específico del aprendizaje. Yo no voy a saber si el niño tiene un trastorno específico del aprendizaje a los 2 años. Solo lo voy a saber entre los 6 y los 7 años cuando esté en primero o segundo básico, ¿ya? De modo que las carencias particulares de cada uno de los niños se ponen de manifiesto a partir de las edades en las que está siendo muy difícil detectarlas con anterioridad, que es lo que les decía recién. ¿Ya? Eso, chicos, alcanzamos justo en el tiempo. Vamos a Cata, no sé si está por ahí. Sí, aquí estoy. No sé si vamos a abrir micrófono o chat para darle la palabra a los colegas que están conectados para que ya deje de ser un monólogo y comencemos a conversar. Quienes quieran hacer sus preguntas, por favor, levanten la mano a través de la aplicación y yo les voy a ir dando la palabra para que puedan estar atentos. Ya, ahí van saliendo algunas preguntitas. Ya. Israel, por favor. Hola Jennifer, muchas gracias por el seminario, me parece muy profundo todo lo que hablas. Mi pregunta tenía que ver con un concepto específico del que hablaste, con respecto al reapego. ¿Ocurre cada vez que cambiamos de patrones de apego esta reconfiguración o no? Esa es la pregunta. No tiene que ver con no tiene que ver con una reconfiguración desde la conciencia personal, de decir, yo desde ahora en adelante me voy a vincular de la siguiente manera. Tiene que ver con experiencias en que nosotros compartimos con un otro, ¿ya? Lo estoy pensando, por ejemplo, cuando uno ha tenido experiencias traumáticas en la infancia. Específicamente, por ejemplo, maltrato o algún tipo de negligencia. Eso va desarrollando en uno una sensación de dependencia de un otro, una sensación de dependencia emocional, por ejemplo. Y eso puede hacer que tú en tu vida adulta te vincules a través de tus relaciones de pareja desde la dependencia, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Que la persona está condenada a tener eternamente relaciones dependientes? No. Tiene la posibilidad de iniciar, por ejemplo, un proceso terapéutico, estoy inventando, consciente de decir, estoy detectando cuáles fueron mis factores de trauma, por ejemplo, en el que yo me vinculé, y hoy en día hago un trabajo personal, ¿ya? Para comenzar a vincularme con un otro de manera diferente. En esa vinculación con el otro es que yo estoy aprendiendo una nueva forma de reapego. No es que yo me vaya a reapegar nuevamente, por ejemplo, con aquella persona que me maltrató, ¿ya? Pero puedo hacer un trabajo desde la resignificación para entender por qué hoy día yo me comportaba de esa manera y cómo me voy a comenzar a comentar a relacionar desde ahora una vez sanados ciertos procesos psicológicos. Esto tiene que ver con hacer consciente cómo es que yo me apego, cómo es que yo me vinculo, cuáles son los tipos de relaciones que yo tengo. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de por qué somos como somos con las personas, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo son las relaciones, por ejemplo, con mis jefes? Es porque psicológicamente yo ubico a mi jefe en un lugar de papá violentador, por ejemplo. Entonces me relaciono con la autoridad desde el miedo, sin saber por qué le tengo miedo al jefe, por ejemplo. O con una relación de pareja, o con las relaciones de amigos.
Ya a eso me refiero con el proceso. No es que yo me vaya a reapegar necesariamente con la misma persona, pero sí voy siendo consciente de cómo me vinculo y cómo me quiero vincular de ahora en adelante. No sé si me explico. Israel, dice que, a ver, ahí sí puedes. Sí, sí, se explica bastante, sobre todo con este tema de la resignificación, pero me nace otra pregunta, si esa resignificación siempre viene acompañada de un proceso terapéutico o se puede dar a partir de experiencias que obtenemos gracias a que comenzamos a compartir y a relacionarnos con otras personas. Mira, justamente el otro día debatíamos respecto de los procesos terapéuticos. ¿Todas las personas necesitamos un proceso terapéutico? Yo debiese decir, desde la psicología, sí. Claro, todos necesitamos un proceso terapéutico, pero no todas las personas desean o quieren o reconocen esa necesidad de la experiencia terapéutica. Pero yo creo que sería un poco soberbio decir que solo desde la terapia tú puedes sanar. Hay muchas experiencias de vida, hay muchas personas que llegan a nuestras vidas y que nos provocan un proceso de sanación. Y tiene que ver a veces con el aprendizaje de la vida. Eh, Hay personas que tienen la capacidad de ser más, ¿cómo lo puedo decir? Como que el insight les sale de manera más natural. Personas que son más reflexivas, más analíticas, más profundas y que hacen un proceso reflectivo de introspección que le es fácil, no sé si la palabra será fácil, pero que pueden hacerlo solos. Y hay otras que no, que requieren de un proceso terapéutico. Entonces, no es exclusivo, Israel, que solo lo vamos a hacer desde un proceso de terapia, pero tiene que ver eh, con la madurez de conciencia del yo. ¿Qué tan consciente es tu yo? ¿Qué tan fortalecido está tu yo? ¿Qué tan atento está tu yo? Es fundamental incluso en un proceso terapéutico. Hay personas que pueden llevar 20 años en terapia, en psicoanálisis, etcétera, pero tiene que ver con los procesos personales. Cada persona tiene sus propios tiempos. Incluso un proceso de terapia tampoco podría garantizarte que tú logres tener ese insight, porque tiene que ver con el tiempo de cada paciente, ¿ya? No es exclusivo, pero algunas personas no necesitan, ¿ya? Perfecto. Matías. Matías, Sí, aquí estoy. súper. Ya. Puedes hacer tu pregunta. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de poder ver este seminario. Es una oportunidad que uno agradece y que como tal quisiera comentar que a algunos compañeros y compañeras que también demostraran el respeto que uno debería tener por una clase así que es completamente gratuita. Y bueno, después de eso quería hacer una consulta que es respecto a la pérdida de algunas habilidades que son ya adquiridas, porque cuando menciona eso, al tiro pensé en el tema de la encopresis, por ejemplo, que de repente surge, pero es por temas de abuso sexual. Entonces, si podría especificar un poco más a qué se refiere o sea, qué tipo de habilidades eh, habría que tener ojo si se pierden más adelante. Si se refiere más a Ya, habilidades cognitivas o motoras, por ejemplo. cualquiera, ¿ya? Ujú. Nosotros tenemos, a ver, la enuresis y la encopresis no son trastornos del neurodesarrollo, Claro. efectivamente, están dentro de los diagnósticos del neurodesarrollo. Hace un tiempo nosotros hicimos un seminario también de enuresis y encopresis, no sé si estarán disponibles para todos, pero bueno. Cuando nosotros hablamos del tema del control de esfínter, y acá es súper importante y qué bueno que lo tocas, Matías, el tema del control de esfínter va ligado con la adquisición del lenguaje. Es muy complejo cuando nosotros los adultos decidimos quitar el pañal al niño. El pañal no se quita, el pañal se deja. Debe ser dejado de manera autónoma y que se trate de dar como de la manera más fluida posible. Nosotros los adultos debemos ser facilitadores, pero para eso debemos ir entregándole al niño las herramientas para que vaya haciendo la transición del pañal hacia el control de esfínter, sentándolo, no asustándolo, no presionándolos cuando se hacen en la ropa, por ejemplo. Claro. Ellos solo van avisando, pero muchas veces, ¿qué hace uno? Ah, es verano, hace calor, le saco el pañal para que ande
sin su pañal y se le pone un short y chalitas, porque hace calor. Entonces si se hace y se moja, no importa. Pero esa transición puede ser incómoda y traumática para el niño. Ojo, los niños pueden retroceder a enuresis o encopresis, como bien dices tú, por ejemplo, cuando hay abuso. Pero a mí eso me parece un poco delicado de generalizar. No Claro. todos los niños que retroceden a encopresis es necesariamente porque hayan sido abusados. Ahora, Sí, no todos los niños abusados presentan encopresis o enuresis, ¿ya? ¿Es un signo de alerta? Siempre va a ser un signo de alerta, porque muchas veces los niños usan las heces desde el lenguaje simbólico, me van a perdonar la expresión. Ellos no tienen la capacidad de verbalizar muchas veces lo que están sintiendo o lo que se está viviendo en casa. Entonces, ¿qué dicen? Simbólicamente, me lo perdonan, me los cago, y se hacen. Simbólicamente, ellos están devolviendo el daño emocional que nosotros podemos estar provocando a través de sus heces, porque no tienen otra forma de decirlo. Entonces, no seamos lineales, sino que en algunos casos, sobre todo con niños, debemos trabajar a través del lenguaje simbólico y la metáfora. ¿Qué me está queriendo decir a través de su pipí? Por ejemplo, cuando tienen enuresis, el niño se está haciendo agua. Sus emociones se le están haciendo agua. ¿Por qué? ¿Qué está viviendo el niño en ese entorno que no logra verbalizar? Entonces, ¿qué hace? Expulsa, con lo que él puede controlar. ¿Qué es lo que controla? O aquello que no controla, su pipí y sus heces. Por lo tanto, trabajar desde lo simbólico es muy importante. Si un niño ha adquirido el control de esfínter y retrocedió, ojo, es un signo de alerta. Ahora, si es un niño que tiene 4, 5 años y no ha controlado esfínter, es un signo de alerta. ¿Ya? Siempre esa sintomatología es de alerta, porque puede ser el síntoma de otro trastorno, un chico en condición TEA, o que haya alguna dificultad cognitiva o algún daño emocional, etc. Pero ahí no seamos lineales, ¿ya? ¿Está vinculado? Claro que sí, pero no es directo, ¿ya? Perfecto. Jocelyn bajó su manito. Norma, Hola, hola oye, Norma. primero agradecer todo el seminario, eh, muchas gracias. Y bueno, mi pregunta está relacionada a cómo se relaciona el sistema propioceptivo y vestibular, o cómo dialoga en el fondo con todo este proceso del neurodesarrollo. Porque son, a ver, todos nuestros sentidos, los 5 sentidos básicos, visión, gusto, tacto, olfato, oído, el propioceptivo y el vestibular son sentidos que nos permiten adquirir información del mundo y de nosotros mismos en el mundo. Entonces, el propioceptivo y el vestibular tienen que ver con nuestro equilibrio y con nuestra fuerza. Por lo tanto, eso va a estar vinculado con nuestro desarrollo neuromotor. Muchas veces hay niños que tienen un buen equilibrio con sus ojos abiertos, pero cierran los ojos y comienzan a caminar en diagonal, por ejemplo. Y ahí es cuando ya nosotros sabemos de que algo en términos del neurodesarrollo no está funcionando bien. Es grave, probablemente en sí mismo no es grave, pero si viene acompañado de otros signos es donde tenemos que prestar alerta. ¿Ya? Revísate tú. Eso, Norma, no sé si te contesto. Ya, Patricia, ahí te di reactivar audio. ¿Sí? Sí. Sí. Hola, buenas noches, Jennifer. Mire, mi consulta está asociada a que hasta qué punto la tala neuronal en la adolescencia es influyente en el estado anímico de los adolescentes en sí mismos. Eso. Hacer esa diferenciación como si fueran mundos distintos es muy complejo, Patricia. Está vinculado.
nuestras habilidades de neurodesarrollo, nuestras habilidades neuronales, sí se ven afectadas por las emociones. Pensar que no se van a ver afectadas es querer tapar el sol con un dedo. Incluso cuando nosotros estamos presentando algún estado anímico, depresivo, ansioso, nuestras habilidades neurocognitivas también bajan. Entonces, si bien no tendría que ver con un daño estructural, por ejemplo, pensando en un niño que ha tenido un neurodesarrollo adecuado en todas sus áreas, pero comienza una disminución de sus habilidades en la adolescencia, que no se responden o no se justifican por algo estructural, sí nosotros vamos a hablar de una alteración funcional, ¿ya? Entonces, lo que nosotros debemos descartar es, en ese caso, si el tema tiene una base estructural, ya que si es que ha tenido como un desarrollo esperable en todo, podríamos descartarlo y pensar de que son solamente alteraciones debido a este estado emocional, que una vez que nosotros atendamos estas dificultades emocionales, por ejemplo, debiese recuperar su nivel de funcionamiento esperable. Es difícil pensar que emocionalmente nuestros estados de aprendizaje, por ejemplo, no se van a ver afectados, que nuestros estados de concentración no se van a ver afectados. Y por consecuencia, nuestra identidad, en el caso de los adolescentes, también se ve afectada en su proceso del yo, porque sabemos que en esta etapa ellos construyen su identidad y su autoestima en relación a cómo los otros lo ven, a cómo te ven tus pares, a cómo te ven tus profesores, cómo te ven los papás, etc. Entonces comienza a aparecer un estado emocional en desmedro de esta autonomía y de esta confianza, y si bien desde el neurodesarrollo no vamos a tener un diagnóstico, ya porque no va a tener un diagnóstico de neurodesarrollo un trastorno depresivo, eso no significa que no se vaya a afectar su desarrollo neurocognitivo. ¿Me explico? ¿No tanto? No la escucho. Ya, ahí. Sí, cuando les demos la palabra, por favor, no silencien nuevamente su Ya. micrófono, porque... Sí, lo que pasa es que a mí donde me queda la duda es que yo tengo entendido que a los 16 años se da la tala neuronal. Ya, sí. Y por lo que me doy cuenta, como de manera transversal en los chicos, de algunos un poco más, algunos un poco menos, que justamente en esta etapa de entre los 15 y 16 años, tienen como, independientemente de su vida, ciertas características con respecto a esa variabilidad anímica, que obviamente va a ser mayor en la medida que sea mayor sus problemas que traen. Pero quería saber si en realidad yo había escuchado que la tala neuronal sí influía en el estado anímico. No sé qué tanto, pero de que sí influía. Entonces eso es lo que quería corroborar. Es que influye porque no solamente tiene que ver con eso, sino que por estas sobredosis hormonales además. Ya. Entonces, la etapa de la adolescencia justamente tiene ese nombre porque adolece de muchas cosas. Entonces, sí se ve afectado en términos, es como que se influyen mutuamente. Tanto esto que estamos hablando desde la tala neuronal y desde los cambios emocionales y hormonales, es toda esta configuración tan compleja, y pensemos además que están en su etapa de autoconfiguración de identidad individual. Entonces, sí, influye, pero no los determina. No sé si me explico, no es que, y que por supuesto va a influir, se me perdió Patricia, la dejé de ver, y que de alguna manera influye en esta identidad. No la veo. Tengo a 500 conectados, entonces no la encuentro. Muchas gracias. Sí, ahora me quedó muy claro. Gracias. La encontré ya. ¿Quién sigue? Claudia. Claudia. Ay. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches, Claudia. Buenas noches. Mire, yo tengo una pregunta. Mire, yo soy educadora de párvulo de acá, yo soy de acá de Chile, de Santiago, y tengo un niño que tiene 2 años y medio.
Y resulta que este bebé no me habla, no habla nada, no dice mamá, no dice papá, nada, no tiene un lenguaje así que digamos de la edad que debe tener. Entonces mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Yo como educadora de párvulo, ¿tendría que derivarlo a algún lugar? Porque yo ya le he hablado a la mamá, le he conversado a la mamá que lo veamos y todo, pero no sé si está como en la edad para que vaya a un colegio de lenguaje, porque este bebé no habla nada. O sea, esa es ¿Tiene mi 2 pregunta. años justos o 2 años y meses y algo? Mire, ahora pasó a medio menor conmigo, porque yo lo tenía en sala cuna mayor y ahora pasó a medio menor. Pero tampoco le pude sacar los pañales, o sea, tampoco se le pudieron sacar sus pañales, entonces no sé cómo poder ayudar a este niño. Es un niño vulnerable. Bueno, yo trabajo en la Fundación Integra, entonces es un niño con necesidades y que uno tiene que estar ahí con él en todo. Entonces, para mí, yo igual lo quiero mucho, es como mi regalón, porque siento que está súper carente de todo, de cariño, de la familia, de todo. Entonces, a mí Claudia, me da como, disculpa, ¿la mamá te manifiesta que el niño habla en casa? no, ¿O no habla ni no, en casa ni en jardín? Ya. Y una vez no, tuvimos el caso de una chica, de una chiquitita, una pequeña que no hablaba nada en el jardín, incluso las tías pensaban que era muda, ya, no habla nunca, pero la niña lo hablaba todo en casa. Entonces empezó a pensar respecto de mutismo selectivo, que entiendo que no es el caso. Ahora, no sé si hay algún fonoaudiólogo en sala, pero en mi caso me ha ocurrido de que no me los reciben antes de los 3 años. ya, ¿Ya? en un Entonces, colegio de lenguaje. claro, para derivar a fonoaudiólogo. ¿Ya? Ya, Ahora, posiblemente el trabajo que te toque hacer a ti sea en sala. Respecto de generar espacio, podrías partir haciendo juegos de onomatopeya, así como ya, lo que les decía yo, del guau guau, del miau, del tic tac, o ayudarle a que se comunique a través de mímicas, que cuando ya. quiera pedir algo, no que solo apunte, sino que haga la mímica, porque los niños se genera mucha frustración cuando quieren comunicar algo y no se le entiende porque no encuentran las palabras. Entonces, ayúdale a poner palabras y gestos en cómo habla. Por Ya, ejemplo, si quiere la pelota, muéstrale. ¿Quieres la pelota? Y que haga el gesto de pelota. Debemos ser facilitadores en su comunicación ya, y proponerle a la mamá también que comience a generar el mismo tipo de estrategia en casa. Que le ayuden a utilizar otro tipo de recursos de comunicación. claro, es Siempre que que no tienes apoyo desde la familia, te va a tocar hacer un trabajo, por lo menos durante este año en sala, para poder hacer la derivación si es que tú sospechas que hay algún tipo de vulneración, sí. OPD probablemente. No, sí, sí está en OPD, está en UPRI, está todo, pero ahí eso es lo que a mí me tiene como, no puedo avanzar con el niño por el tema de la familia. Claudia, así con todo, yo sé que en términos de jardines son como bien estructurados, pero el pañal no se quita. Si no hay un lenguaje adquirido es porque el niño no tiene la madurez cerebral, imagínate, no puede hablar, ¿cómo te avisa que quiere ir al baño? Entonces se le puede generar un proceso de, no sé, no quiero usar la palabra trauma, pero un proceso complejo en la transición del pañal al control de esfínter y finalmente lo puede dejar más estancado en esa etapa de control y expulsión, más que ayudarlo el solo hecho de tener que sacar. Mi recomendación es que no le quiten el pañal, que esperen que él lo deje, pero para eso debe adquirir lenguaje. ¿Ya? Muchas gracias. Fabi, Buenas noches, ¿me escucha? Muy sí, bien. buenas noches, Fabi. Bueno, más que nada, quisiera hacer como una conclusión o aportación. Podríamos pensar que el neurodesarrollo tiene hitos, o sea, es decir, que tiene características o comportamientos que son observados con los lactantes y los niños
a medida que estos crecen y se desarrollan. Mencionando los más importantes, podría ser voltearse, gatear, hablar y caminar. Serían los principales que dan pie a un adecuado neurodesarrollo, ¿cierto? Claro que sí. Sí, Fabi. Si lo compilamos, sí, efectivamente. Muchas gracias, esa sería mi aportación. Gracias, Fabi. Ya, Rocío. Rocío. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Rocío, te dejamos de escuchar. A ver, Ahora sí. ahí. Ajá. Rocío, por favor, chicos, atentos a cuando les dé habilitar su audio. Rocío. Ya, Ahora sí, ¿o Rocío. no? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Ahora no. Sí, ya. Buenas tardes. Me gustó mucho la cátedra que has dado. Y mi consulta es cuando uno empieza, ya no. Sí, Ahí dale. sí o no. Sí, ¿Aló? te Sí, escuchamos, Rocío, te Rocío. escuchamos. Sí, ya. Mi consulta es cuando uno empieza a ver signos que no llegan a ser un diagnóstico. Si yo empiezo a trabajar, sí, ya. Si yo empiezo a ver signos que no llegan a ser un diagnóstico y yo empiezo a trabajar sobre estos signos, ¿yo puedo evitar que sea un posible diagnóstico más adelante? Esa es la idea, que podamos hacer un trabajo preventivo. Ya, Muchas veces perfecto. nosotros perdemos tiempo valioso en esperar, en confirmar un diagnóstico, cuando en el fondo lo que podríamos hacer es intervenir para evitar justamente llegar a ese diagnóstico. Eso, Cata, vamos a la siguiente. Leonor. Hola, Hola, Leonor, buenas noches. buenas noches. Leyendo la boca y me llamó la atención, bueno, dos cosas durante la conversación. Primero, que si una persona no puede hablar o no está hablando a los 2 años, 2 años y medio, entre que puede ser TEA y otras cosas, también puede ser hipoacusia o sordera, como fue en mi caso. Es un ejemplo. Y yo animo a que se haga una combinación de terapia del lenguaje, en ese caso, y comunicación ampliada y alternativa, una combinación, para así disminuir la ansiedad y el estrés de los niños. ¿Se me escucha? Sí, Leonor, todo muy bien. Entonces eso, propongo que se haga una combinación de señas, mímica o pictogramas y además del lenguaje oral. Por otro lado, mi pregunta era sobre, no me acuerdo el nombre que usted mencionó, que habían dos formas de movimiento motor, el grueso, movimiento motor fino y el movimiento motor grueso, si mal no entiendo, tenía que ver con la parte desde el centro hasta la mano. Este es el fino. Ese es fino. ¿Y cómo se llamaba? Motricidad fina y motricidad gruesa. Pero eso... Que tiene que ver con un desarrollo cefalocaudal, el grueso, y próximo distal, el fino. Próximo distal, eso era, es que se me quedó dando vuelta porque he conocido de pacientes o personas que, por ejemplo, no tienen brazos y desarrollan el movimiento fino con los pies. Y Exactamente. hacen maquillarse, tomar café, almorzar. Entonces, ¿qué Manejar. sucede?
No, a ver, a lo que se refiere con la motricidad gruesa y con la motricidad fina, estamos hablando de cuando existe un neurodesarrollo esperable y adecuado, lo cual no significa que algunos de nuestros órganos externos, manos o pies, puedan cumplir la función desde la reestructuración cerebral incluso. O sea, hay personas que caminan con sus manos, ¿ya? Claro. Pero eso ya está dentro de cuando estamos hablando de un neurodesarrollo no el neurodesarrollo esperable, sino que cuando hay alguna alteración física, por ejemplo, ya que ahí sería en otra área. Leonor, agradecerte lo que tú nos comentabas al principio y retomar algo que dijo ella muy importante, que lo mencioné en algún momento, pero puede que haya pasado muy rápido. Nuestra obligación antes del diagnóstico es descartar toda causa orgánica. Esa es nuestra primera misión. ¿Ya? Si el niño no está controlando el esfínter, yo debo descartar que no exista una hernia en el esfínter o algún problema en su riñón. O sea, partiendo de la base de que ya se ha descartado todo aquello médico, que no haya problema con la hormona diurética, etc. ¿Ya? O sea, eso sí, muy importante haber descartado todas las causas médicas. Gracias, Leonor. Muchas gracias. Mariana, Hola, buenas noches. buenas noches, Mariana. Bueno, comenzar saludando y agradeciendo todo lo que hemos compartido hasta el momento. Y bueno, tengo dos preguntas, partiendo por consultar si es que existen factores de riesgo perinatales neurológicos que estén relacionados al tipo de parto. Hay veces que tienen que, a ver, uno de los riesgos perinatales tienen que ver con los riesgos cuando hay forceps, por ejemplo, cuando hay asfixias perinatales o cuando hay accidentes también, infecciones perinatales intrahospitalarias, por ejemplo. Por supuesto que hay partos que son más traumáticos que otros. Ya cuando a veces hablan de cuando hay parto seco o cuando de repente el bebé viene atravesado que nunca encajó y eso también puede provocar algún daño. En algunos casos yo me he enterado de que han habido fracturas cuando están pasando por el cuello del útero al momento del alumbramiento. Entonces, existen riesgos que podrían afectar principalmente por el tema de la ausencia de oxígeno, por ejemplo, durante el parto. Okay. O en algunos peores casos de niños que han caído durante el parto. Entonces, claro, venía con todo un desarrollo normal, pero en el momento del parto hubo un accidente, traumatismos, por ejemplo, y también pueden afectar su neurodesarrollo. Y bueno, lo otro que quería consultar es que si es que afecta en el neurodesarrollo de un niño el que la madre pasó un trauma psicológico en el parto. Hoy, gran pregunta, muchas respuestas. No hay, mira, desde el punto de vista ginecológico, no hay evidencia que pueda descartar o comprobar eso que tú me estás preguntando, desde el punto de vista ginecológico. Hay algunos médicos que te dicen, sí, efectivamente, ponerle música al bebé mientras está en gestación, ponerle efecto Mozart, etcétera, que finalmente, o si la madre está sufriendo algún tema emocional, depresiones, maltratos, etcétera, ginecológicamente hablando, no se puede descartar. Ahora, desde el punto de vista psicológico, yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestros propios procesos terapéuticos o de las experiencias terapéuticas de algunos de los pacientes, nos podemos dar cuenta de cómo sí existen ciertas huellas némicas, que si bien no está el recuerdo de la vivencia, porque evidentemente no lo vamos a tener a los 3 meses de gestación, pareciera que hay ciertos recovecos que no logramos entender con totalidad, donde hay ciertos recursos, ciertas representaciones emocionales, donde tú no tienes el recuerdo, pero tienes la sensación. Entonces, no tengo una única respuesta, solo te puedo compartir de que no hay una evidencia suficiente que nos pueda decir, sí, Mariana, mira, acá dice que sí te va a afectar, o acá te dice que no te va a afectar. Tiene que ver también con las representaciones personales. Pero ginecológicamente hablando, al menos los médicos ginecólogos con los que yo he hablado, muchos de ellos lo descartan así totalmente.
Lo que sí algunos recomiendan tomar algunos, que de hecho, algunos ginecólogos recomiendan no continuar tratamientos, voy a apagar mi cámara que está temblando de nuevo, no continuar tratamientos, tratamientos de psicofármacos durante el embarazo, sino que retomarlos justamente después del parto. Ahí me declaro, Mariana, incompetente. Bueno, muchas Yo creo gracias. que sí, yo creo que sí. Te voy a dar mi opinión personal, yo creo que sí afecta, ¿ya? Gracias. Tiene que ver con este ambiente emocional que yo por formación no puedo descartar. Claro. Bueno, muchas gracias. Joaquín. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Joaquín, estudiante de psicología, y también estoy muy agradecido por la instancia. Mi pregunta va hacia los componentes exógenos que había comentado hace un rato. Mi duda va referente a, no referente a la nutrición, sino que cuando empezó, comentó el factor socioeconómico. Más que nada, ¿cómo se pueden diferenciar problemas en la estructura del neurodesarrollo, factores cognitivos más que nada, al diferenciarlos desde problemas anatómicos o desde las mismas estructuras biológicas a algo que tenga que ver netamente con el ambiente, con, no sé, como los primeros vínculos padres, madres dentro de la cultura que tengan estas personas? Me refiero, por ejemplo, no sé, que llegue a tener problemas del lenguaje o menos vocabulario del que debiese tener a esa edad porque en la misma cultura los padres no se lo permite. Y a lo que voy es, ¿cómo se puede diferenciar eso? ¿Y cómo se pueden abordar estas problemáticas que se pueden generar neurológicamente, que vienen a partir desde esto que es exógeno? ¿Cómo se abordan y cómo se tratan No los sé, padres? no sé si has escuchado hablar o que en algún momento nosotros hablábamos de la deprivación sociocultural, que finalmente marca una diferencia entre el desarrollo cognitivo de niños en los que tienen acceso justamente a lo que tú dices, a vocabulario, a educación, el acceso a información, a internet, a libros, desde una visión familiar cultural en relación a la educación como prioridad o como un estorbo. Y el tipo de cultura familiar también va a influir respecto del tipo de vocabulario o el tipo de actividades a las que se dedica la familia. Ahora, en términos de cómo intervenir, por supuesto que va a ser distinto cuando tenemos una base por discapacidad intelectual cognitiva, por ejemplo, a cuando tenemos un problema desde la estimulación social. Por eso es importante cuando nosotros hacemos nuestras planificaciones de intervención es qué tan aliados podemos hacer de estas familias para hacer una estimulación desde una rehabilitación neuropsicológica o desde la psicoeducación. Porque nuestras formas de intervenir, algunas va a ser como el restablecer ciertas habilidades, sustituir otras habilidades o reemplazar habilidades, mientras que en el otro va a tener que ser desde la estimulación, por ejemplo, desde la entrega de recursos didácticos, desde el material concreto a entregarse para trabajo en casa, considerando que a lo mejor la familia no lo va a tener. Entonces, va a cambiar, Joaquín. Ahora, en términos de resultados, probablemente el niño va a puntuar bajo según distintas características van a tener un bajo puntaje, pero nuestros diseños de intervenciones van a apuntar a distintas reestructuraciones. Uno, cuando hay problema cognitivo, por ejemplo, va a apuntar hacia rehabilitación, sustitución sustitución o, olvidé la palabra, pero que tiene que ver como con reemplazar o alguna habilidad por otra. Y en el otro, en entrega de material concreto y psicoeducación para la familia. Claro, perdón que continúe, pero claro, también me hace mucho ruido lo que sucede con cuando los hitos
Cuando sucede que hay etapas críticas en el desarrollo, en momentos donde debiesen aprenderse ciertas cosas, pero si no se llegan a aprenderse a cabalidad, si se aprenden en otra etapa, no logran aprenderse de la forma que debiesen, no logran resultados esperables, como la adquisición del lenguaje, por ejemplo, que encuentro muy notable. Entonces, la opción ahí es la psicoeducación para la familia y un tratamiento Y de... terapia centrada en la integración familiar también. Pero, a ver, es importante, chiquillo, porque tenemos que alcanzar a hacer el sorteo. No sé si voy a alcanzar a contestarles a todos, lo lamento un montón, pero tenemos que alcanzar a hacer el sorteo. Pero para redondear esto que plantea Joaquín, efectivamente, siempre va a ser mejor una habilidad que se adquiera en la etapa en la que predomina o se protagoniza esa adquisición. Pero eso no significa que si no la adquirió en esa etapa, ya que la aprenda después no sirve. Siempre va a servir, siempre va a ser importante que podamos habilitar eso a través de distintos recursos que tengamos. Es como un poco lo que nos pasa a los adultos cuando queremos aprender idioma. Quiero aprender como segunda lengua el inglés. Por supuesto que va a haber mayor facilidad a un niño que tenga 7, 8, 10, 12 años a que yo me ponga a estudiar ahora a los 40. Porque nuestras habilidades, nuestra estructura, como decíamos al principio, ya alcanzó su máximo. En la edad adulta vamos en decadencia, vamos entrando a la etapa del deterioro cognitivo, mientras que la adolescencia está en el máximo pico. Entonces, por supuesto que va a haber una diferencia entre un niño que aprende a hablar al año y otro que está adquiriendo el lenguaje a los 7. Va a haber diferencia, pero eso no significa que no vaya a poder alcanzar un nivel de funcionamiento adecuado o incluso después nivelado con los niños para su edad, pero va a requerir de mayor estimulación, de mayor tiempo de intervención y probablemente de un trabajo multidisciplinario. Ya me queda muy claro. Muchas gracias. Catalina. Jennifer, dime, no sé si te parece si vamos con la última pregunta o... Vamos con la última para que los últimos 5 minutos hagamos el sorteo. El sorteo, bueno, y le dejamos la invitación a quienes quedaron ahí lamentablemente con su manito levantado y con las preguntas que tenían, a que tomen el curso, ¿cierto? Para ahondar mucho más en este tema y puedan ahí también resolver todas sus dudas. Vamos con Constanza. ¿Se me escucha? Sí, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por este seminario, muy interesante. Para poner un poquito de contexto, digamos, tengo un poco de... Me relaciono bien, digamos, con el trastorno TEA. Yo empecé a ver problemas en neurodesarrollo en mi hermanastro pequeño a los 3, 4 años, que todo indicaba, digamos, que padecía trastorno TEA, pero se me dificultó mucho el tema de poder planteárselo a su mamá. Se lo expliqué, no lo tomó bien, se negó rotundamente a cualquier terapia, a cualquier ayuda, a cualquier asistencia médica. Hoy en día mi hermano ya tiene 10 años, efectivamente es TEA, y no tienen cómo manejarlo porque su neurodesarrollo fue incompleto, digamos, al no tener asistencia ni apoyo familiar de parte de su mamá. Entonces mi pregunta va abocada a lo siguiente. ¿Cómo podría yo poder convencer o poder replantearle a la madre de mi hermano el que él sí necesita terapia, que él sí necesita, digamos, verse, tratarse, porque para ella básicamente es una negación total, su hijo no tiene nada, porque eso lo haría anormal. Entonces, ¿cómo podría yo lidiar con eso? Constanza, mira, es complejo cuando se
provoca a nivel familiar, sobre todo de aquellas personas que deben generar el cuidado de los niños, esta incompatibilidad entre las expectativas del hijo real versus el hijo ideal. Y eso entorpece finalmente cualquier proceso de intervención, porque, como dices tú, probablemente cuando tenía 3 o 4 años ya había muchos signos de alerta de que si hubiesen sido intervenido a tiempo, podría haber alcanzado un mayor nivel de desarrollo. Hoy en día, por ser menor de edad, él necesita de la autorización de sus padres también para poder recibir todo tipo de tratamiento. Tú eres psicóloga de profesión, eres educadora. No, la verdad no. La verdad es que yo soy abogada, Ya. pero mi marido es TEA, entonces estoy muy familiarizada. He estudiado por mi cuenta de forma autodidacta muchos temas de psicología y yo fui capaz, digamos, de ver todas las señales, digamos, que presentaba mi hermano y bueno, como te digo, no tuve una buena reacción y la verdad es que me encantó muchísimo este seminario porque de partida me hizo comprender que no estaba errada, que lo que he estudiado sí ha valido la pena, pero que lamentablemente uno de repente quiere marcar la diferencia, pero no puedes marcar la diferencia porque te obstaculiza de repente la misma persona que está encargada de criar al niño. Entonces, Constanza, disculpa, existen, no sé, les voy a, no sé cómo hacer esto. Voy a compartir mi correo. No, ya, voy a hacer algo que no se hace, pero en vista y considerando que quedaron muchas manitos arriba. Voy a compartirles mi correo personal. Para que nos podamos comunicar. Hay algunas estrategias o algunos ejercicios que yo podría enviarles para que puedas trabajar generando algún tipo, eso es un punto en realidad, no es una coma. Voy a escribirlo bien, es punto. El segundo correo es el que vale, el que está con punto. Para que pueda entregarte yo algún tipo de ejercicios o algún tipo de estimulaciones para poder adquirir o desarrollar algún tipo de habilidades. Ahí me puedes contar un poquito más para ver cuál de las áreas dentro es la que tiene más afectada, si la parte social, la parte del lenguaje, etcétera, lo podemos conversar. ¿Ya? bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo. La verdad es que sí tiene problemas de comunicación y del habla. Para hacer, disculpando si sueno burda, habla como el gato silvestre desde siempre. Pero eso lo podemos conversar por el correo. ¿Me escribes? Perfecto. Y lo vemos con tranquilidad, porque ahora tenemos que alcanzar a hacer el sorteo, chiquillos. Así que Constanza, con toda confianza, me escribe. Los chiquillos, perdón, los que no les alcancé a contestar. Desconozco, Catalina, si por el hecho de ser de seminario ellos pueden enviar preguntas al foro de ADIPA. Eso no lo sé, pero de todas maneras les dejé mi correo. Sí, según tengo entendido, claro, podrán comunicarse en este caso contigo y si tuvieran alguna duda o consulta respecto a temas más logísticos, pueden comunicarse a SAC. Ya. ¿Ya? Voy a dejar no sé si dejé de compartir ya para que hagas el sorteo. Sí, sí. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Jennifer por la excelente charla que nos ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar el certificado de participación de este seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida. Ya estuve viendo algunos comentarios que decían en el chat que el link no funciona, etcétera. Es posible que ya que hay más de 600 personas tratando de descargar este documento, que el link colapse, ¿ya? Por lo tanto, les recomiendo que guarden
el link y como tienen 24 horas, una vez finalizado este seminario, hagan la descarga del respectivo certificado, ¿cierto? Más rato, en media hora o el transcurso de algunas horas más, ¿ya? Porque, como les decía, es muy probable que este pueda colapsar debido a que hay mucha gente tratando de descargar, ¿ya? Ahora voy a compartir. Esa es la encargada de conseguir la... Ahora voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a habilitar los micrófonos para que puedan participar conmigo con respecto a al agua o que se mencione, ¿cierto?, la persona ganadora del concurso. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Me pueden mencionar si es que se ve correctamente la página, ¿cierto?, de los sorteos. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí se ve. Sí, Entonces se ve. vamos a comenzar. Chicos, por favor, atentos. Una consultita. Estamos en el momento del sorteo, después revisamos las consultas. Marcelo Matus Riquelme, ¿se encontrará? Marcelo Matus Riquelme. Al agua. Chicos, muy atentos, si los menciono. Anabel Guzmán Sánchez. Anabel Guzmán Sánchez. Al agua. Al agua. Marcia Vergara Bustos. Marcia Vergara Bustos. Al agua. Al agua. María Avelina Díaz Fuentes. Al agua. Al agua. Jessy Mara Lavaste Santana. Jessy Mara. Al agua. Pastola Rubí Pucci. No está. Al agua también. Michelle Cepeda Chávez. Michelle Valentina Cepeda Chávez. Al agua. Camila Mora Jaramillo. Camila Mora Jaramillo. Al agua. Adolfo Cornejo Cornejo. Adolfo Cornejo Cornejo. Al agua. Al agua. Isaías Sandoval. Al agua. Al agua. Lorena Guzmán Gaete. Al agua. Hilda González. Al agua. Al agua. Nunca me había costado tanto regalar una Millaray beca. Antinao Saez. Hola. Millaray. Hola, ¿se escucha? Millaray Antinao. Sí. ¿Sí? Hola, Sí, Millaray. tengo una cosa. Hola. Hola, Muchas gracias Millaray. por todo. Pero que lo que pasa es que soy estudiante de quinto de terapia ocupacional. No sé si soy como compatible con eso. De terapia ocupacional. Sí. Y Catalina, es compatible con lo que vamos a estar trabajando en el seminario del 23, el 2 y el 9 de marzo. Ya, perfecto. Bueno, Millaray, entonces te agradecemos que hayas participado de la sesión del día de hoy y te felicito por haber sido la ganadora de la beca al curso de diagnóstico diferencial infantil en trastornos del neurodesarrollo, detección e intervención familiar. Por lo que te comento que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca.
También agradecemos a todos y a todas los participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Desactivado. Gracias. Noches. Para Gracias. quienes se quedan, para quienes se